Vamos a hablar del estrés agudo y el estrés postraumático. Ya pasó las épocas, las fechas más difíciles de lo que vivimos en nuestro país, principalmente en algunos estados de nuestra república, incluyendo la Ciudad de México, y queremos saber cómo manejarlo, el estrés postraumático. Y te doy la bienvenida, mi querido doctor Pablo Chalita Pérez Tagle. Él es psiquiatra especialista en EMDR, que ahorita nos vas a decir qué es eso. Que son, bueno, aquí dice, movimientos oculares para la desensibilización y reprocesamiento. Y queremos usar la ciencia a nuestro favor para sentirnos mejor. Hay mucha gente que todavía sigue muy afectada por lo que pasó y necesitamos seguir adelante, ayudar, tender la mano a quien lo necesita, pero seguir adelante con nuestras vidas. Sí, es correcto. Aparentemente ya pasó lo peor en términos de lo físico. Sí, lo físico. Desafortunadamente nuestro cerebro, como funciona, es que después de vivir un evento que es altamente estresante y que tiene o que pone en riesgo nuestra vida, y aquí hay una parte que es clave, puede hacer que lo vivimos, que lo vimos, que supimos que un familiar o amigo lo vivió o estar expuesto a información. Aunque la Academia Americana dice que no por medios digitales, pero probablemente sí hay algo de que permea, ¿no?, al cerebro. Claro. A nuestro cerebro le cuesta trabajo digerir esa información. El cerebro tiene la necesidad de tener respuestas de supervivencia y a través del miedo, eso lo hace a través del miedo. Cuando se vive algo así, el cerebro no lo digiere y se mantiene en vigilancia. A eso se le llama estrés agudo. O sea, cuando estás alerta. Estás alerta, ahorita te digo los síntomas clave, que se parecen mucho en realidad, solamente que antes de 30 días de vivido el evento, se llama estrés agudo, y después de eso se llama estrés postraumático. En esto está involucrado que hay respuestas psicológicas y biológicas, es decir, hormonales. ¿Qué tiene que haber? Esto que te dije, de haberlo vivido. Hay evitación, ya sea del lugar, de recuerdos o de cosas que nos evoquen a eso. Okay. Se revive el evento a través de pensamientos intrusivos, o sea, llegan pensamientos. Ay, esto pasó y esto, lo recuerdo. ¿qué tal que pasa? Empiezan a llegar pensamientos sin control de nosotros, recuerdos, sueños o pesadillas. Y hay algo que se llama flashbacks. La persona siente como que está sucediendo como que lo vuelve a vivir. Lo vuelve a vivir y no tiene control sobre ello. También cambia su estado de ánimo. Se vuelve primordialmente negativo, es decir, depresivo, apático, sin ganas. Y también el pensamiento se distorsiona. Hay una cosa que es muy interesante, que empieza a haber mucha culpa. ¿Culpa de qué? Culpa de no haber salido, de no haber estado. De haber estado ahí. Si hubiera hecho esa llamada, si me hubiera quedado 5 minutos más, si no los hubiera mandado, por ejemplo, a la escuela, un montón de culpas o pensamientos, distorsiones cognitivas se les llaman, de cosas que pueden pasar. ¿Qué tal que que hay una réplica y se cae? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal que lo otro? Entonces ya no puedes vivir bien. La gente se paraliza, se queda, lo que ha estado sucediendo es... Y eso de pláticas, ¿no? De gente que me ha dicho, le pasó a tal o tal. Llega la noche y no pueden dormir, no quieren entrar a su casa, no quieren ir a la escuela, no quieren ir al trabajo por miedo. Sí. Y la última es que hay una hipervigilancia, se le llama. La gente está hiperalerta de lo que está sucediendo. Como muy sensible de cualquier cosita. Muy sensible. Truena tantito la mesa y está temblando otra vez, ¿no? Entonces... esa hipervigilancia, que es también hiperactivación, hace que las personas estén irritables, estén con sobresaltos de miedo, ¿no? Cualquier cosa me hace saltar, o que esté impaciente o con insomnio. Entonces, no duermen. Todas estas cosas se conjugan y hacen que la persona, digamos, esté viviendo, pero está, lo voy a decir así, como robot. Sin emociones positivas, sin pensamientos adecuados, sin funcionar, sin estar bien. Está como gris, ¿no? O sea, está como en un estadio como en automático, lo podríamos decir. En automático y negativo, además. Ay, a ver, fíjate que me está diciendo Víctor Salmorán a través de Twitter. Dice, yo siento culpa de que no me pasó nada. Claro,
claro, esa es una de las cosas. Está fuerte A mí también, me ¿no? tocó leer en mis redes sociales un post interesante de alguien que decía, siento culpa Ujú. de dormir hoy en mi casa, de estar con comida, de estar caliente, de estar vivo. Ajá. Y es eso, son esas distorsiones cognitivas que es una parte, eso es importante decirlo, es solamente una parte de todo el complejo del estrés agudo. O el Ay, estrés es que postraumático. acabas de decir, ¿no? Que es la persona que lo vivió, que lo vio, que algún familiar también lo vivió. Familiar o amigo. Y aquí me están diciendo que el 19, me estabas escuchando, gracias. Trabaja en la Roma y vio cómo se cayó el edificio en San Luis Potosí y Medellín. Y pues gracias por el programa, por supuesto, Víctor, siempre estamos dispuestos a tratar de darles la mejor información que podamos. Claro, Pero claro. lo vio. O Y sea, lo vio. imagínate estar al lado también con la impotencia a veces no puedes hacer nada, ¿no? Claro. O sea, Generalmente no puedes generalmente. hacer nada ante eso, ¿no? sí, Después, o sea, después ya empieza exacto, la- la lo que participación. puedas hacer. Pero en ese momento es como, ¡ah! Se cae el edificio y ¿tú qué haces? Exacto. Te sientes impotente. Exacto. Y en el cerebro se registra esa vulnerabilidad Ajá. a través del miedo, ese miedo me hace huir Ujú. o pelear. Es el clásico paradigma del modelo animal del miedo. Entonces, siento un miedo muy intenso, puede pasar esto o lo otro, Híjole. y entonces me quedo paralizado. A ver, ve esto que me está Sí, comentando. Lau Jacob, ¿será? Sí, Laura. Lau Jacob, 84, me dice que tiene todos los síntomas que estás mencionando Ujú. y está embarazada a unos días de dar a luz, que no quiere estar igual cuando nazca el bebé. ¿Qué se hace con esto? Ok. Pero no sé si Laura, si lo viviste, lo viviste, o sea, si lo viviste tú en carne propia algo, o si algún familiar cercano, o si estuviste cerca como lo estuvo Víctor, o simplemente también por todo lo que se permeó de información, todos tenemos como cosita, ¿no? Claro, sí. O sea, a todos nos sentimos expuestos. En el caso de ella en especial, el estrés siempre es malo para el bebé o el embarazo, pero ahí sí lo ideal es hablar con su ginecólogo o su ginecobstetra, decidir según la fecha de parto, estar monitoreando al niño. Pero ya no quiere tener esos síntomas, ¿qué haces? ¿EMRD? Ok. Es que el MDR, a ver, MDR. en las guías americanas de estrés postraumático, ellos son quienes más lo manejan, desafortunadamente, por sus Fuerzas Armadas y bueno, por cosas como las que sucedieron hoy, desafortunadamente, ¿no? Ay, sí. La primera línea de tratamiento del estrés postraumático son dos tipos de terapia: cognitivo-conductual, que esa hay una exposición y eso es desagradable, yo nunca la he hecho, ¿no? O sea, ¿qué Sé haces? solamente Llevas a la gente a... los exponen poco a poco al trauma o a los disparadores, por ejemplo, lo que le evoca el miedo, ver un edificio, por ejemplo. Entonces, ven el edificio, hacen una serie de intervenciones cognitivas, conductuales, se les llama, Y poco a poco. poco van avanzando. Y el MDR, que es la terapia que yo hago, ahí se hacen movimientos oculares o algo que se llama estimulación bilateral, es decir, de un lado y del otro del cuerpo. Y eso estimula una parte natural del cuerpo que se llama el sistema de procesamiento de información, Que ahorita me dices de qué se que trata. ayuda a que se digiera. Eso necesito saber. Déjame ir a una pausa y claro volvemos que sí. con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos en Bien y Saludable hablando del estrés postraumático con el doctor Pablo Chalita Pérez Tagle. Y ahora sí, estamos hablando de la sintomatología de la gente cuando está en estrés agudo, ¿no? Y lo que me comentabas fuera del aire, Pablo, que tú estabas en la Roma, a mí me tocó vivirlo aquí en la cabina, al aire, y cada quien lo vivimos de forma diferente. Estoy hablando ahorita de lo que sucedió, pero puede ser cualquier cosa. Sí, claro. Sí. O sea, puede ser un accidente de auto, un asalto, sí, lo que sea. Sí. ¿Cómo lo manejas? Entiendo que lo agudo es, pues, te llegan tus flashbacks, lo vuelves a vivir, tienes ansiedad, no puedes dormir bien, tienes miedo, estás en constante alerta, según lo que comentabas. Sí. ¿Y cómo ya se hace o sea, es la misma sintomatología del estrés postraumático? Es O sea, ¿es el prácticamente, agudo o es igual? prácticamente la misma. La diferencial es el tiempo de existencia, y siempre el estrés agudo creemos que se puede resolver por sí mismo. Justo es lo que me preguntabas. Sí. Puede ser que una persona que está en estrés agudo
empiece a platicar, es decir, hace respiraciones, se relaja, hace su ejercicio, empieza a comer bien. También la comida saludable es bien importante, Sí. ¿no? La comida, digamos, industrial genera estrés Las corporal, grasas, ¿no? las que tienen muchos azúcares y Genera grasas. mucho estrés que también no es bueno porque el cuerpo tiene que contener con ese estrés a través de la alimentación, ¿no? Claro. Ese es otro tema, pero... y si la persona siente que no se está resolviendo, entonces ahí tendría que buscar algún Ayuda. tipo de ayuda. Generalmente lo que se hace primero es esto que estaban haciendo de primeros auxilios emocionales. Tú hablas, por ejemplo, una línea telefónica. Me siento de la patada. En la clínica Condesa estaban dando también atención, psiquiatras y psicólogos, y platicas sobre el evento, ¿no? Ok. Si no se está resolviendo con eso, nosotros tenemos un protocolo en MDR que se llama el ESEA, que es solamente una intervención que ayuda a desensibilizar, es decir, a quitarle la carga emocional al evento. Es el sistema de procesamiento de no sé cómo se llama. Sí, se activa ese sistema Ok, de ¿qué es? procesamiento de información. Ah, ok. estados Nada más adaptativos. sistema de procesamiento de información de sistemas adaptativos. A estados adaptativos. A estados adaptativos. Es un sistema que tenemos en el cerebro y que se activa todas las noches mientras dormimos. Mientras dormimos, si vieron la película Intensamente, ¿se acordarán? Ay, que, sí, buenísimo, sí. que lo que vive la persona, sacan una gema. Pues nuestro cerebro hace eso en realidad. Toda la información, por ejemplo, yo ahorita estoy captando información del Sí. estudio que no me sirve. Entonces mi cerebro en la noche dice, Ah. ¿cómo era esta silla? No le sirve, la desecho. Sí. Y ya, hace una gema. O sea, no es del- una información. Por eso el sueño es tan importante. Por eso el sueño tan es muy importante. para la memoria. Y también por eso se fragmenta, sí. Y se fragmenta cuando hay un estrés agudo o postraumático, Claro. porque el cerebro intenta digerir esa información que es No. muy perturbadora, no puede y te despierta. A ver, y una pregunta para que se vayan metiendo. Hiciste una escala Adapté Para- una escala, online, para medir el estrés postraumático. postraumático, Sí. ¿ok? ¿Por qué no? Explícales dónde se meten. Esto es Sí, gratuito Sí, totalmente. para que vean Sí, si tienen estrés postraumático y el nivel. exacto. Hay ¿A una dónde? escala internacional validada que se llama la PCL-5. Es una escala autoaplicable donde te mide si existe la posibilidad de que sea estrés postraumático. Siempre Oh. se tiene que validar por un clínico. Ok, por Es un una psicólogo especialista. especializado o un psiquiatra. Lo puse en una dirección que es www.bit.ly/escala trauma. A ver, Van- otra vez. www.bit con i latina, Y latina. punto ly, Exacto. diagonal, escala trauma. Escala Ahí trauma está. junto. ¿Y qué hago para que me llegue? Okay. Les va a dirigir a un formulario de Google. Ahí llenan sus datos. Tienen que poner un correo electrónico porque ahí les llega la respuesta. Ok. Les va a llegar un PDF con los puntajes por clusters, que así viene dividido. Si tienen más de 33 puntos y en todos los clusters les aparece true o verdadero, depende Sí. del sistema donde lo estén haciendo, es muy probable que tengan en este Estrés. momento estrés agudo. Pasado un mes del evento, estrés postraumático. ¿Por qué la estoy dando desde ahora? Porque ya te mide estrés agudo. Aunque la escala está realizada para estrés postraumático, ya te da los síntomas clave. Ah, que es Ya. que me estoy metiendo. Pero buenísimo, buenísimo. Me estoy metiendo. Me está saliendo un documento de Google Ajá. y Son 20 preguntas. Sí. Ponen Aquí su viene. nombre, completamente Que por anónimo. ejemplo, voy a decir una, nada Sí, por más. favor, sí. En el mes pasado, ¿cuánto le molestó lo siguiente? Memorias repetitivas, perturbadoras y no deseadas de la experiencia estresante. Y tú ahí pones de 0 a 4, nada es 0, 4 es extremadamente. Y en el mes pasado, ¿cuánto te molestó lo siguiente? Sueños perturbadores repetitivos de la experiencia estresante, etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. exacto. Y ahorita regresamos con más Claro, aquí en sí. Bien y Saludable, ¿no? Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de estrés postraumático, estrés agudo, que justamente le preguntaba aquí al doctor que me acompaña, psiquiatra y especialista en EMDR, el doctor Pablo Chalita Pérez Tagle, que qué pasa si no te tratas. ¿Qué pasa si estás estresado, no duermes bien, no comes bien, sientes angustia, sientes miedo, estás en alerta? Toda la sintomatología que nos dijiste, que mucha gente la está viviendo, ya sea porque lo vivió en carne propia o porque alguien cercano lo vivió. ¿Qué pasa si no lo tratas? Lo que pasa es que de estrés agudo se convierte en estrés postraumático y una vez estando como estrés postraumático, el cerebro hace algo o el cuerpo hace algo que es te aplana porque hay muchísimo cortisol
y eso se queda de por vida. O Que sea, este aplana, te hace entonces estar como gris, aplanado, como sí, sin ganas como- de nada. ¿Quieres ir a la fiesta? como, pues vamos, ¿no? Así, Bueno, oye, si antes te quieres. encantaba ir a Reino Aventura o a Sí, sí, Six sí. Flags, lo que quieras, ¿no? Si quieres. Pero te encantaba hace Era un tu mes. hit Está bien. ¿No? Y entonces se echan la vida así, toda Y la vida. O toda sea, la ya es vida, como toda la viviendo, como vida. sobreviviendo, ¿no? como sobreviviendo. Y esas redes de memoria se quedan en un estado inadaptativo. Se quedan congelados, separados de la red de experiencias. Y la parte importante es, cada vez que algo recuerda a esa cadena traumática, se reexperimentan síntomas Físicos. físicos Ay. y la gente se puede disociar. Eso se ha visto mucho, por ejemplo, en los casos de los soldados americanos, Sí. que de repente hacen esto de Sí. balaceras, atropellar, Sí, lo es que porque pasó en están Las en Vegas estrés es traumático bueno. y se les activa el trauma. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien se disocie, a este punto puede llegar, se disocie y diga, estoy en Vietnam y ¿Ah, sí? sí. O sea, Se te fragmenta la mente. como que no estás en la realidad, pierdes No la estás en realidad. Pierdes la realidad y te vas, se activa esa red de memoria en trauma y se va a ese momento con la información de ese momento, Ay, no. aunque hayan pasado 10 años. Imagínate nada más. Una parte Sí. importante es niños, les puede dar, lo notan con juegos repetitivos sobre el tema, regresiones infantiles, ¿no? O sea, Que se hacen pipí en la cama, se hacen de, "Ay, pipí, dame, empiezan a hablar cárgame, más, sí, dame, si ya no mami", hablaban, así, enojados, pesadillas, con variaciones en el estado de ánimo, lloran, están berrinchudos, están inquietos o están aplanados. Que también se tienen que tratar. Que también se tienen que tratar. ¿Qué hace el EMDR y qué es el movimiento ocular para desensibilización y reprocesamiento? La Que es terapia, una terapia rápida, ¿no? Es Terapia una corta. terapia rápida, mucho más corta y breve que las demás, no lleva exposición a trauma, como la cognitivo-conductual. Se activa o se estimula este sistema de procesamiento de información, se estimula que la gente digiera la información y que el cerebro, digamos, solito se cure. Yo les digo que es como cuando alguien tiene una herida, Sí. nosotros lo que hacemos es limpiamos, pero el cuerpo es el que Hace se cura su solo. costrita. El MDR es eso, es limpiar esas memorias traumáticas, estimular ese sistema de información y que la gente, esa cadena de memoria traumática se disuelva, se conecte a la red de Dices que experiencias. puede ser de 1 a 2 sesiones En caso de estrés agudo, de estrés agudo. es 1 o 2 sesiones, solamente se desensibiliza, se le quita la carga emocional, se ayuda al cerebro a que lo digiera. Si ya es estrés postraumático, generalmente serán unas 5 o 10 sesiones. Bueno, pero pueden ser nada más, sí, ya claro. depende del caso, ¿no? O sea, ahí sí es de persona Sí, muy, a muy persona. especial. Sí. Pero en este momento que es estrés agudo, que todavía no llegamos al mes, que hay gente que está teniendo síntomas, sí vale la pena que se acerquen. Se estuvieron haciendo grupos por MDR México. Ok. Hubo unos acá en Polanco el primer fin de semana, se fueron a Puebla, estuvieron en Morelos. Y seguramente se van a seguir haciendo. ¿Dónde buscamos eso? intervenciones. Busquen en internet EMDR. México. México. Nos va a llevar a la, A la página. A la página Así, oficial. EMDR México, la página oficial, y es terapia corta que ayuda al estrés agudo y al estrés postraumático. Exacto. Mis datos, yo estoy en el Por Hospital favor. Ángeles de Interlomas, consultorio 750. Mi teléfono es 52 46 97 90. 52 46 97 90. Ay, qué buena memoria tengo. Ahí se les puede, sí, se les puede dar información. También si llenan la escala les va a llegar su información, que es completamente confidencial. Y ahí abajo vienen mis datos, ¿no? Ok. Por si ¿Puedes necesitan. hacer por esta ocasión algún descuento a la gente que te llame para ayudarlos con el EMDR? Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Sí, no sé. Algo que los cuántos- ayudes. Claro, sí. No sé, sí, pues sí. tú esto ya te lo dejo, pero sí que llamen y ya pregunten. Que llamen y sí. Y que dejen sus datos. Dejamos, si quieres, dejamos un día de consultas allá, que más o menos unas 8 o 10 consultas, les Ok. dejamos un Un 50% espacio. de descuento, una Ay, bueno, consideración en buenísimo. caso que lo Te lo necesiten. agradecemos mucho. Con muchísimo gusto, sí. Gracias. Ahorita ponemos tus datos en las redes sociales, Sí, por supuesto. claro que sí, sí. Doctor Pablo Chalita, gracias por acompañarnos. No, gracias a Un ti por placer. el espacio. Encantada de tenerte aquí. Estamos a la orden. Claro que sí, podamos ayudar a mucha gente, Sí, que eso es lo sí. ideal. Es terapia EMDR con el doctor Pablo Chalita. Gracias.